Vanessa Mitchell, de 35 años, miró el correo electrónico de su hermana Diana, leyéndolo 2 veces para asegurarse de entenderlo. Después de 10 años de distanciamiento debido a una disputa por la herencia de su abuela, su familia la había excluido de la reunión anual. El dolor era familiar, pero aún punzante. No tenía ni idea de que, tras luchar sola, su carrera artística finalmente había prosperado. Ahora, ella era la dueña de la mansión Mitchell, el hogar ancestral que ellos nunca pudieron permitirse. La última reunión familiar feliz que Vanessa recordaba fue hace 10 años, cuando tenía 25. Su abuela Eleanor celebraba su 80 cumpleaños en la casa de campo del lago, una propiedad modesta pero encantadora que había albergado encuentros de la familia Mitchell por generaciones. El aroma de los pinos mezclado con la famosa tarta de manzana de su madre Marta creaba una atmósfera de nostalgia y calidez en aquel día de verano. La abuela Eleanor siempre había sido la mayor apoyo de Vanessa. Mientras su padre Richard la presionaba constantemente para unirse a la firma contable familiar, Eleanor veía algo diferente en su nieta. «Tienes un don, Vanessa», solía decir, mirando el cuaderno de bocetos que Vanessa siempre llevaba consigo. Estas manos estaban hechas para crear belleza, no para balances contables. Aquel día en la casa del lago, mientras todos se preparaban para la fiesta, Eleanor llevó a Vanessa a un pequeño muelle con vista al agua. «Quiero mostrarte algo», dijo Eleanor, sacando un sobre del bolsillo de su cardigan. Dentro había un folleto del prestigioso Instituto de Arte Hudson en Nueva York. «Tienen un programa especial para artistas emergentes. Creo que deberías postularte». El corazón de Vanessa latía con fuerza mientras hojeaba las páginas brillantes. «Abuela, esta es la escuela de mis sueños, pero papá nunca lo permitiría». Los ojos de Eleanor, del mismo marrón profundo que los de Vanessa, se entrecerraron con determinación. «Tu padre quiere lo mejor, pero no entiende que no todos están hechos para el mismo camino. Prométeme que aplicarás». Esa conversación le dio a Vanessa el valor para enfrentarse a su padre. Una semana después de la celebración, dejó la pronta solicitud sobre la mesa del comedor durante la cena del domingo. «¿Qué es esta tontería?». La voz de Richard Mitchell retumbó sobre la mesa. Sus gruesos dedos arrugaron los bordes de la solicitud. «Ya hemos hablado de esto, Vanessa. Terminarás tu carrera en negocios y te unirás a la firma como tu hermano y hermana». Diana, 2 años mayor que Vanessa, le lanzó una mirada arrogante. Había seguido al pie de la letra el plan de su padre, graduándose con honores y ya ascendiendo en el negocio familiar. Christopher, su hermano menor por 3 años, miraba su plato, evitando la confrontación como siempre. «Richard, quizás deberíamos escuchar lo que Vanessa quiere», dijo Marta suavemente, pero su sugerencia se desvaneció bajo la mirada fulminante de su esposo. «Estoy postulando a la escuela de arte, papá», afirmó Vanessa con firmeza. «Esta es mi pasión, y la abuela Eleanor cree en mí». El rostro de su padre se endureció. «Así que de eso se trata. Tu abuela te ha llenado la cabeza. Con tonterías otra vez. El arte no paga las cuentas, Vanessa. Esta familia ha trabajado demasiado para construir nuestra reputación como para tener una hija que desperdicie su vida en dibujos infantiles». La discusión escaló hasta que Richard lanzó su ultimátum. «Si eliges este camino, lo haces sola. No esperes ni un centavo de mí». Esa noche, Vanessa llamó a su abuela entre lágrimas. La respuesta de Eleanor fue inmediata. «Postúlate, querida. No te preocupes por el dinero. Yo me encargaré de todo». Fiel a su palabra, cuando Vanessa recibió la carta de aceptación, Eleanor pagó la matrícula del primer semestre. «Este es tu futuro», le dijo. «Sigue tu corazón y lo demás se acomodará». Pero 3 meses después, justo cuando Vanessa empezaba a asentarse en su nueva vida en Nueva York, Eleanor sufrió un derrame cerebral repentino. Vanessa regresó a casa para el funeral, desconsolada y perdida sin su mayor apoyo. La lectura del testamento provocó la fractura definitiva en la familia. Eleanor había dejado a Vanessa una herencia considerable, destinada específicamente a financiar su educación
y lanzar su carrera artística. El resto de la propiedad fue dividido entre los demás familiares. Pero Richard, Diana e incluso Christopher miraban a Vanessa como si les hubiera robado. «Manipulaste a una anciana moribunda», acusó Diana durante la tensa reunión en la oficina del abogado. «Ella no estaba en sus cabales después del derrame», replicó Vanessa. «Los cambios al testamento se hicieron meses antes de su enfermedad», aclaró el abogado, Harold Jenkins. La señora Mitchell estaba en pleno uso de sus facultades y muy clara en sus deseos. El rostro de Richard se tornó de piedra. «Le diste la espalda a mi madre y a su propia familia». «Ya no sé quién eres», dijo con voz fría. Vanessa trató de explicar que nunca había pedido el dinero, que había sido decisión de Eleanor, pero nadie quiso escucharla. Al regresar a su casa de infancia para recoger sus pertenencias, su madre evitaba mirarla a los ojos. «Tu padre necesita tiempo», susurró Marta, doblando los suéteres de Vanessa con manos temblorosas. «Dale tiempo». Pero el tiempo solo parecía endurecer la grieta. Vanessa volvió sola a Nueva York, con el corazón roto, pero decidida a honrar la fe que su abuela había puesto en ella. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Vanessa encontró un pequeño apartamento en Brooklyn que compartía con 2 estudiantes más. Trabajaba como barista por las mañanas, asistente en una galería los fines de semana y aceptaba encargos de retratos siempre que podía. Algunas noches caía rendida de cansancio y se dormía con la ropa puesta, con las manos aún manchadas de carbón o pintura. El punto de inflexión llegó en su segundo año, cuando la reconocida artista Catherine Morrison visitó el instituto. Catherine se detuvo más tiempo frente a la obra de Vanessa, una serie de escenas familiares fragmentadas que parecían romperse y reensamblarse sobre el lienzo. «Entiendes el dolor», dijo Catherine, sin apartar la vista de las pinturas, «y, más importante, sabes cómo transformarlo». Bajo la mentoría de Catherine, Vanessa comenzó a encontrar su voz como artista. Su obra, profundamente personal pero universalmente resonante, fue ganando atención en pequeñas galerías de la ciudad. Para cuando se graduó, Vanessa ya contaba con representación en una galería respetada en Chelsea. Durante los siguientes 7 años, Vanessa construyó su carrera pintura tras pintura, exposición tras exposición. Creó obras que exploraban temas de familia, pertenencia, rechazo y redención. Los críticos destacaban la profundidad emocional de sus piezas, la manera en que capturaba la complejidad de las relaciones humanas con brutalidad y ternura. El año pasado, su colección titulada Fragmentos familiares se agotó en la inauguración de una importante galería. La reseña del New York Times la describió como una voz poderosa que examinaba la mitología de la vida familiar americana. De la noche a la mañana, Vanessa Mitchell se convirtió no solo en una artista económicamente exitosa, sino también críticamente aclamada. Cuando supo que la histórica mansión Mitchell en su ciudad natal estaba en venta, Vanessa reconoció la ironía de inmediato. La antigua casa pertenecía a una rama lejana de la familia generaciones atrás. Antes de que problemas financieros los obligaran a venderla, su padre solía pasar por allí en su infancia, contando historias sobre sus ilustres antepasados que alguna vez vivieron allí. Un día, cuando la firma crezca lo suficiente, quizás la traigamos de nuevo a la familia, decía él, aunque todos sabían que solo era un sueño. Ahora, con las ganancias de su última exposición, Vanessa podía hacer realidad ese sueño, aunque no de la manera que su padre imaginaba. La compra le dio una extraña sensación de cerrar un círculo, de honrar tanto a su linaje como a la fe que su abuela había depositado en ella. Después de instalarse en la mansión, Vanessa empezó a pensar cada vez más en su familia. Habían pasado 10 años, y aunque la reunión anual familiar continuaba sin ella, se preguntaba si quizás el tiempo había sanado las heridas. Usando su nueva dirección en la elegante papelería que había encargado para la casa, Vanessa envió invitaciones a sus padres, a Diana, a Christopher y a varios tíos, tías y primos.
Por favor, acompáñenme en una reunión especial en la mansión Mitchell, escribió. Sería un honor para mí ser la anfitriona de la reunión familiar de este año y reencontrarnos después de tanto tiempo separados. Al enviar las invitaciones por correo, Vanessa sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás ahora, con la evidencia de su éxito rodeándolos, su familia finalmente entendería que su camino, aunque diferente, había sido el correcto para ella. Quizás ahora podrían reconstruir lo que estaba roto. Pasaron 2 semanas sin recibir respuesta alguna a sus invitaciones. Vanessa revisaba su buzón diariamente, esperando al menos una confirmación, incluso un rechazo. El silencio era peor que un no rotundo, dejándola en un limbo de incertidumbre y esperanza renovada. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, Vanessa se detuvo en una publicación de su prima Jessica. La imagen mostraba a un gran grupo reunido en la terraza de una casa junto al lago, con copas alzadas en un brindis. Reconoció de inmediato el lugar. La casa de verano del tío Thomas, el sitio alternativo para las reuniones familiares cuando la casa de su abuela se volvía demasiado pequeña. El pie de foto decía: una reunión anual de la familia Mitchell, bendecida de tener a todos juntos otra vez. Todos. La palabra dolió mientras Vanessa ampliaba la foto, identificando a sus padres. Diana con su esposo, Christopher luciendo más alto de lo que recordaba, tías, tíos, primos e incluso amigos, de la familia que había conocido desde niña, todos excepto ella. Aún mirando la imagen, su teléfono vibró con una notificación de correo de Diana. Las manos de Vanessa temblaron ligeramente al abrirlo. Vanessa, vi que enviaste invitaciones para una reunión en tu nueva casa. Debo explicarte que ya teníamos planes para nuestra reunión anual en la casa del tío Thomas. Para ser honesta, pensamos que sería incómodo para todos que estuvieras incluida, dado el historial. Además, comprar la mansión Mitchell parece, obviamente, un intento de presumir tu éxito o hacer algún tipo de declaración. Te agradeceríamos que respetaras nuestras tradiciones familiares y privacidad de ahora en adelante. Diana. El correo trajo a la memoria de Vanessa su último día en la casa familiar con dolorosa claridad. Su padre de pie en el vestíbulo, con Minnan sintonicino, el rostro rígido de ira mientras ella bajaba las escaleras con sus maletas. Para mí, estás muerta, había dicho con voz extrañamente calmada. Elegiste el dinero sobre la lealtad familiar. Eso no es lo que hacen los Mitchell. Su madre estuvo detrás de él, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada para defender a su hija. Diana pasó cerca, camino a la cocina, susurrando. ¿Cómo pudiste? Como si Vanessa hubiera cometido un crimen imperdonable. Christopher fue el peor. Observaba desde la cima de las escaleras, con el rostro marcado por la confusión y el dolor, pero permaneció en silencio, sin condenarla ni apoyarla. Ahora, leyendo el correo de Diana, Vanessa se sintió físicamente mal. La habitación pareció girar ligeramente y tuvo que dejar el teléfono y doblarse hacia adelante, respirando profundo para calmar la ola de náuseas. Después de 10 años, nada había cambiado. Todavía la veían como la villana en la historia de su familia. El timbre sonó, sacándola de sus dolorosos recuerdos. Rachel Turner, su mejor amiga desde la escuela de arte, estaba en el porche con una botella de vino y una sonrisa comprensiva. Estaba cerca por una reunión con un cliente y pensé en sorprenderte, dijo Rachel, frunciendo el ceño al ver el rostro pálido de Vanessa. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Las lágrimas que Vanessa había contenido se soltaron mientras mostraba a Rachel el correo y la publicación en redes sociales. Rachel la llevó al sofá de la sala, abrió el vino y sirvió copas generosas para ambas. Aún te están castigando, dijo Rachel después de leer el mensaje de Diana, y lo hacen porque no soportan que hayas tenido éxito sin ellos. Quizás comprar esta casa fue un error, admitió Vanessa, mirando a su alrededor los altos techos y los moldes originales que había llegado a amar. Compraste esta casa porque la amabas y porque pudiste.
afirmó Rachel con firmeza. Tu éxito no tiene que ver con ellos, aunque quieran hacerlo así. Vanessa condujo a Rachel por la mansión, mostrándole las habitaciones que había preparado cuidadosamente para los familiares, que nunca tuvieron intención de venir. La habitación de invitados con el papel tapiz azul, que habría sido perfecta para sus padres. La habitación más pequeña con excelente luz natural donde podría haberse quedado la hija adolescente de Diana. El rincón que imaginaba para Christopher, con su pared de estanterías llenas de libros y cómodos sillones de cuero. Todo este espacio, y solo estoy yo, dijo Vanessa en voz baja, parada en el gran comedor donde había soñado con una cena familiar que nunca ocurriría. Rachel estudió a su amiga por un largo momento y luego sonrió lentamente. ¿Y si, en lugar de esperar que acepten tu invitación, usas este hermoso espacio para otra cosa? Has estado hablando de hacer una exhibición fuera del sistema de galerías. ¿Por qué no aquí? La sugerencia despertó algo en Vanessa. Una exhibición en casa, en la mansión Mitchell, pero completamente bajo sus términos. Exactamente. Asintió, Rachel con entusiasmo. No necesitas su aprobación para crear tu propia celebración. Esa noche, después de que Rachel se fue, Vanessa se sentó en el estudio que alguna vez perteneció a algún patriarca lejano de los Mitchell. Releyó el correo de Diana, notando el tono desdeñoso, la suposición de que estaba presumiendo y la total falta de interés en reconectar. Por un momento, pensó en escribir una respuesta llena de todo el dolor y la rabia de la última década, pero algo la detuvo. Había más en esta historia de lo que sabía. La amargura en las palabras de Diana, la decisión colectiva de excluirla, el resentimiento continuo por la herencia. Todo sugería que la narrativa que su familia creía era muy distinta a la realidad. Si quería entender realmente lo que había pasado y quizás encontrar alguna solución, necesitaba más información. La revelación no borraba el dolor de ser excluida una vez más, pero le dio a Vanessa un sentido de propósito. Si su familia no venía a ella por voluntad propia, quizás debía cambiar su enfoque, no renunciando, sino encontrando la manera de enfrentar el pasado directamente, con pruebas en lugar de solo emociones. El ático de la mansión Mitchell estaba lleno de muebles antiguos y baúles del dueño original, que Vanessa había ido organizando desde que se mudó. Ahora, con un propósito renovado, subió las estrechas escaleras para recuperar la caja con los recuerdos de su abuela que había guardado allí. Las pertenencias de Eleanor se habían dividido según su testamento, pero muchos objetos personales habían sido considerados sin valor por la familia y estaban destinados a ser donados. Vanessa había rescatado esos tesoros, incapaz de soportar la idea de que los recuerdos de su abuela se dispersaran entre extraños. Entre los objetos había una pequeña caja de madera con el monograma de Eleanor incrustado en nácar. Vanessa había intentado abrirla cuando la recibió, pero la pequeña cerradura resistía y no quiso dañar la hermosa artesanía. Ahora la examinó con más atención y notó una pequeña llave pegada en la base que antes no había visto. Con manos temblorosas, Vanessa insertó la llave y la giró. La cerradura hizo clic al abrirse, revelando una colección de cartas, documentos legales y un pequeño diario de cuero. Llevó todo al estudio y comenzó a leer. Las entradas del diario databan de varios años atrás, documentando los pensamientos de Eleanor sobre el negocio familiar y sus preocupaciones acerca del estilo de gestión de Richard. Vanessa se sorprendió al leer la evaluación de su abuela sobre las decisiones financieras de su padre. Richard sigue expandiéndose demasiado, rápido. En una entrada decía: he aconsejado precaución, pero él descarta mis preocupaciones como pensamiento anticuado. La firma Mitchell ha sobrevivido 3 generaciones siendo conservadora con las inversiones, pero Richard parece decidido a dejar su huella con emprendimientos riesgosos. Otra entrada, fechada justo antes de que Vanessa anunciara su intención de asistir a la escuela de arte, fue aún más reveladora. Richard vino hoy a hablarme sobre cambiar mi testamento. Quiere que todo vaya al negocio, alegando que eso habría querido William. Pero mi difunto esposo,
conocía mejor que nadie el valor de la diversificación. No permitiré que todo nuestro legado se arriesgue con los ambiciosos planes de expansión de Richard. El hallazgo más doloroso fue una carta que Eleanor había escrito específicamente para abordar los cambios en su testamento, aparentemente destinada a ser leída después de su muerte. A mi querida familia, he tomado la decisión de reservar una parte de mi patrimonio específicamente para la educación y carrera artística de Vanessa. Esto no refleja mayor afecto hacia ella, sino el reconocimiento de su camino único. Richard, Diana y Christopher cuentan con la seguridad del negocio familiar, mientras que Vanessa ha elegido un camino más incierto que, sin embargo, honra el espíritu creativo que siempre ha formado parte del legado Mitchell. Mi padre fue diseñador, arquitectónico, antes de que la depresión lo obligara a dedicarse a trabajos más prácticos. Un sueño aplazado, que no deseo que se repita en mi nieta. Por favor, respeten que esta decisión fue tomada con amor hacia todos ustedes y con mente y espíritu claros. La carta nunca fue compartida con la familia. Vanessa comprendió que les habían permitido creer que ella había manipulado a su abuela, envenenando su percepción de ella durante una década. Entre los documentos había correspondencia entre Eleanor y el abogado Harold Jenkins, donde discutían las solicitudes financieras de Richard y sus preocupaciones sobre la estabilidad de la firma familiar. Incluso entonces, una nota de Harold advertía: si las tendencias actuales continúan, el negocio podría enfrentar desafíos significativos dentro de 5 a 7 años. Vanessa se recostó en la silla de cuero, atónita ante esas revelaciones. Su abuela había previsto tanto su necesidad de apoyo independiente como los posibles problemas empresariales de su padre años atrás. La herencia no había sido favoritismo, sino una decisión calculada para asegurar que al menos una rama de la familia permaneciera financieramente estable si las arriesgadas estrategias de Richard fracasaban. A la mañana siguiente, Vanessa llamó a Harold Jenkins, quien se mostró sorprendido, pero complacido de saber de ella. Vanessa Mitchell, ha pasado bastante tiempo. ¿En qué puedo ayudarla? Encontré algunos documentos de mi abuela, explicó Vanessa. Sugieren que estaba preocupada por las decisiones comerciales de mi padre y que por eso estructuró su testamento como lo hizo. Harold guardó silencio un momento. Estoy limitado en lo que puedo discutir debido al privilegio abogado-cliente, incluso después del fallecimiento de su abuela. Sin embargo, puedo confirmar que su padre impugnó el testamento vigorosamente, alegando influencia indebida de su parte. El tribunal no encontró evidencia para apoyar sus reclamos, razón por la cual la herencia se distribuyó según los deseos de su abuela. ¿Alguna vez compartió su carta explicando sus decisiones con mi familia?, preguntó Vanessa. Intenté hacerlo, respondió Harold con cautela. Su padre se negó a leerla, y su madre acató su voluntad, al igual que sus hermanos. La tengo archivada si desea una copia. Después de hablar con Harold, Vanessa pasó la tarde investigando a su familia. En línea, LinkedIn reveló que su padre había dejado la firma contable Mitchell hace 3 años, sin explicar el cambio de carrera. El perfil de Diana mostraba que trabajaba en una empresa diferente, una firma contable mediana en una ciudad vecina. No se mencionaba en ninguna parte el negocio familiar. Una búsqueda rápida de anuncios inmobiliarios confirmó su creciente sospecha. La casa familiar Mitchell, donde ella había crecido, estaba en venta, con precio reducido, lo que sugería que llevaba tiempo sin venderse. Las redes sociales de Christopher, normalmente llenas de actualizaciones positivas sobre trabajo y amigos, habían cambiado de tono durante el último año. Su última publicación decía: a veces, un nuevo comienzo es el único camino a seguir, dejar el pasado para abrazar nuevas posibilidades. Mientras Vanessa meditaba sobre estos hallazgos, su notificación de correo sonó. Era Diana de nuevo, pero con un tono completamente distinto al mensaje anterior. Vanessa, he estado pensando en nuestra situación familiar y creo que podría ser beneficioso reunirnos y discutir algunos asuntos financieros que nos afectan. A todos. ¿Quizás podríamos tomar un café la próxima semana?
Avísame si estás disponible, Diana. La sinceridad de la petición resultaba casi insultante. Después de una década de silencio y exclusión, ahora que la familia parecía enfrentar problemas financieros, Diana de repente quería hablar de asuntos económicos. No hubo disculpas ni reconocimiento del daño causado, solo un intento velado de acceder a la riqueza que le habían resentido. Vanessa reenvió el correo a Catherine Morrison, su mentora, quien se había convertido en una amiga cercana con los años. La respuesta de Catherine fue inmediata y directa. Dinámica clásica de familias tóxicas. Te rechazaron cuando los necesitabas, y ahora quieren beneficiarse de tu éxito sin admitir que se equivocaron. Lo que decidas, protégete primero. El dolor de esa revelación fue más profundo que la exclusión de la reunión. Su familia no la veía como alguien con quien reconectar, sino como una posible solución a sus problemas. Valoraban lo que podía darles, no quién era ni lo que había logrado. Esa noche, Vanessa se sentó sola en la antigua habitación de su abuela, que había convertido en su estudio en casa. Las paredes estaban cubiertas con sus pinturas, un viaje visual de su evolución como artista. Las observaba, viendo en cada una elementos de su lucha por entender el rechazo familiar y su propia identidad al margen de ellos. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si su familia quería acercarse por motivos financieros, ella los enfrentaría en sus términos, mostrando toda la verdad sin filtros. No más esperanzas de reconciliación natural. No más esperar a que reconocieran su valor. Era hora de confrontar el pasado con todas las pruebas que ahora poseía y obligarlos a ver no solo su éxito, sino la realidad de lo ocurrido hace 10 años. Durante la siguiente semana, Vanessa transformó la mansión Mitchell en un escenario estratégico para la confrontación familiar. Seleccionó piezas clave de su colección de arte y las dispuso por todo el primer piso, creando una línea de tiempo visual de sus logros. En el gran vestíbulo colgaba su primera pintura vendida, una obra pequeña pero poderosa que le había dado reconocimiento en una exposición estudiantil. La sala presentaba obras de su serie de éxito que la consolidaron en la escena artística de Nueva York. El comedor mostraba sus piezas más recientes, las que finalmente le trajeron éxito financiero y reconocimiento crítico. En el estudio, Vanessa organizó cuidadosamente las cartas, entradas del diario y documentos legales de su abuela sobre el escritorio antiguo. Hizo copias de todo, ordenándolos cronológicamente para contar la historia que su familia se negó a escuchar hace 10 años. En lugar de responder directamente al correo de Diana, Vanessa envió invitaciones formales a sus padres, a Diana y a Christopher. Las elegantes tarjetas decían: se solicita su presencia en la mansión Mitchell para discutir un asunto familiar importante relacionado con la herencia de la abuela Eleanor. Se servirá la cena. Incluyó su número de teléfono, pero no su correo electrónico, obligándolos a llamar si querían declinar. Para su satisfacción, aunque no sorprendida, los 4 miembros respondieron en menos de 24 horas, aceptando asistir. «Vienen por el dinero», observó Rachel cuando Vanessa le contó el plan. «¿Estás segura de que estás lista para enfrentarlos a todos juntos?» «He estado preparándome para este momento durante 10 años», respondió Vanessa. «Solo que no lo sabía». El día antes de la reunión, Catherine Morrison llegó para brindar apoyo moral y ayudar a Vanessa a ensayar lo que quería decir. «Recuerda, ahora tú controlas esta narrativa», aconsejó mientras recorrían las habitaciones arregladas. «Intentarán hacerte sentir culpable, disminuir tu éxito, reafirmar la jerarquía familiar con tu padre en la cima. No se los permitas». La noche de la cena, Rachel y el novio de Vanessa, Daniel Matthews, ayudaron con los preparativos finales. Daniel, un curador que había conocido a través de su galería hace 2 años, entendía la importancia de esa confrontación. «Solo recuerda, pase lo que pase con ellos, tienes personas que te aman por quien realmente eres», dijo, apretándole la mano antes de retirarse para darle espacio en la reunión familiar. Justo a las 7 en punto, sonó el timbre. Vanessa respiró hondo, alisó su vestido negro, simple pero elegante, y abrió la puerta para enfrentar su pasado.
Richard y Martha Mitchell estaban en el porche, ambos luciendo notablemente más viejos de lo que Vanessa recordaba. La postura, segura de su padre, permanecía, pero su cabello estaba completamente canoso, y profundas líneas marcaban los lados de su boca. Su madre parecía de algún modo más pequeña, con los hombros ligeramente encorvados como si cargara un peso invisible. «Vanessa», dijo su padre con rigidez, sin ofrecer abrazo, «querías hablar de asuntos financieros». «Por favor, pasen», respondió Vanessa haciéndose a un lado. «Diana y Christopher aún no han llegado». Su madre avanzó con duda, mirando alrededor del gran vestíbulo con ojos abiertos. «La casa es hermosa», murmuró en voz baja. «Te ha ido bien». Antes de que Vanessa pudiera responder, el auto de Diana llegó al camino circular. Ella salió acompañada de su esposo, Michael, a quien Vanessa solo había conocido una vez brevemente antes del distanciamiento. Christopher llegó momentos después, solo y con una expresión incómoda, vistiendo un traje que parecía un poco grande para su cuerpo. Vanessa condujo a todos a la sala donde había dispuesto bebidas antes de la cena. La conversación fue tensa y superficial, centrada principalmente en la casa. «¿Cómo pudiste pagar una propiedad así?», preguntó Diana, con un tono que daba a entender que la pregunta la quemaba desde que recibió la invitación. «Esto debe haber costado millones». «Mi última exposición fue muy exitosa», respondió Vanessa con sencillez. «Y he hecho buenas inversiones con mis ganancias. Siempre la afortunada», murmuró Diana lo suficientemente alto para ser escuchada. Vanessa los llevó al comedor donde había preparado una cena elegante, con ayuda de un servicio de catering local. La tensión alrededor de la mesa era palpable al tomar asiento. Richard asumió automáticamente la cabecera hasta que Vanessa indicó suavemente que ese era su lugar. Mientras comían, Vanessa hizo preguntas corteses sobre sus vidas, notando cómo evitaban cualquier mención del negocio familiar o su situación financiera actual. Su padre habló vagamente de trabajos de consultoría, mientras Diana describió su nuevo puesto como un cambio lateral para lograr mejor equilibrio entre trabajo y vida. Christopher admitió que se había mudado recientemente a un apartamento, más pequeño para ahorrar para el futuro. Cuando retiraron los platos de postre, Vanessa se levantó y se dirigió a su familia directamente por primera vez. «Imagino que se estarán preguntando por qué los invité esta noche», comenzó. «El correo de Diana sugería que querían discutir asuntos financieros, pero antes de eso creo que debemos hablar de lo que pasó hace 10 años». «Eso es historia antigua», interrumpió su padre. «No hay necesidad de revivir viejas rencillas». «En realidad, sí», dijo Vanessa con firmeza. «Porque recientemente descubrí que lo que creen que pasó no es lo que realmente ocurrió». Los condujo al estudio donde estaban exhibidos los documentos de su abuela. «Después de que me excluyeran de la reunión familiar, encontré esto entre las pertenencias de la abuela. Uno a uno, les entregó copias de las entradas del diario de Eleanor, la correspondencia con Harold Jenkins, y finalmente la carta que explicaba su decisión sobre la herencia. La abuela cambió su testamento no porque yo la manipulé, sino porque estaba preocupada por los riesgos que papá estaba tomando con el negocio familiar», explicó. Quería asegurarse de que al menos un miembro de la familia tuviera seguridad financiera si esos riesgos no resultaban. El rostro de Richard se enrojeció de ira. «Esto es absurdo. Mi madre nunca habría cuestionado mis decisiones comerciales. No sabía nada de contabilidad moderna. Sin embargo, predijo exactamente lo que pasaría», replicó Vanessa, entregándole la carta de Harold que advertía sobre el plazo de 5 a 7 años para una posible caída del negocio. La firma Mitchell colapsó 8 años después de la muerte de ella. «¿No es así, papá?». El color se desvaneció del rostro de Richard mientras miraba la carta. Martha comenzó a llorar en silencio mientras Diana y Christopher intercambiaban miradas de sorpresa. «Perdieron el negocio», continuó Vanessa, con la voz firme pese a la emoción que sentía. «Tuvieron que vender la casa familiar. Ahora todos trabajan para otras empresas. Todo lo que la abuela temía que sucediera, sucedió».
No tienes derecho, comenzó Richard, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Tengo todos los derechos, interrumpió Vanessa. Me acusaste de manipularla. Me dijiste que para ti estaba muerta. Me excluiste de la familia durante 10 años por una historia que ni siquiera era verdad. Diana se levantó, con las manos temblorosas. ¿Esto es real?, preguntó, mostrando la carta de Eleanor. ¿De verdad la abuela escribió esto? Harold, Jenkins todavía tiene el original archivado, confirmó Vanessa. Intentó compartirla con ustedes después de la lectura del testamento, pero papá se negó a verla. Christopher, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Sospechaba algo así, dijo en voz baja. El momento en que comenzaron los problemas del negocio justo después de que la abuela murió, la forma en que papá se volvió tan controlador con la información familiar. Pero tenía miedo de decir algo. Marta se secó las lágrimas y miró a Vanessa directamente por primera vez. Deberíamos haber cuestionado más, admitió. Deberíamos haberte escuchado. Richard intentó una última vez retomar el control de la narrativa. Cualesquiera que sean las razones de tu abuela, la realidad es que abandonaste el negocio familiar cuando más necesitábamos a todos. Si te hubieras quedado, las cosas podrían haber sido diferentes. No, papá, dijo Vanessa con suavidad pero firmeza. Yo no era responsable de salvar un negocio, nunca quise unirme. La abuela sabía que obligarme a contabilidad habría sido malo. Para todos. Me dio la oportunidad de seguir mi propio camino. Y eso hice. Diana se acercó a Vanessa, con lágrimas en los ojos. Creí a papá cuando dijo que habías manipulado a la abuela. Estaba tan enojada contigo por lo que parecía un trato especial. Nunca consideré que pudiera haber otra explicación. Todos te fallamos, añadió Christopher con la voz cargada de emoción. Elegimos creer lo que nos era más fácil, no lo que podría haber sido verdad. Richard permaneció rígido en su silla, pero Martha se puso de pie y se acercó a Vanessa. El negocio empezó a fallar unos 3 años después de la muerte de Eleanor, explicó en voz baja. Richard hizo inversiones que no funcionaron y luego pidió préstamos grandes para intentar recuperar las pérdidas. Cuando admitimos que había un problema, ya era demasiado tarde para salvar la firma. Tuvimos que vender la casa el año pasado, continuó Christopher. Papá y mamá están rentando ahora. Diana y Michael también redujeron su vivienda. Todos estamos empezando de nuevo, de alguna forma. Vanessa absorbió la información, viendo a su familia con claridad quizá por primera vez. No eran villanos en su historia, solo personas con defectos que cometieron errores y ahora sufrían las consecuencias. Pero su trato hacia ella había causado un daño real que no se borraría con una sola noche de revelaciones. Quiero dejar algo claro, dijo, mirando a cada miembro de la familia. No los invité para presumir mi éxito ni sus fracasos. Los invité porque durante 10 años he cargado con el dolor de ser expulsada de esta familia basado en una mentira. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, debe estar construida sobre la verdad y el respeto, no las dinámicas que nos rompieron antes. Richard finalmente se levantó, con la compostura quebrándose. ¿Qué quieres de nosotros, Vanessa? ¿Una disculpa? Está bien. Lamento no haber leído la carta de tu abuela. Lamento haberme equivocado con el negocio. ¿Era eso lo que necesitabas escuchar? Lo que necesito, respondió Vanessa con calma, es que me vean, que realmente me vean, por primera vez en mi vida adulta, no como una hija desobediente o una amenaza a su autoridad, sino como una mujer que hizo su propio camino y honró la fe que su abuela puso en ella. El silencio que siguió fue profundo, roto, solo cuando Diana dio un paso adelante y abrazó a Vanessa por primera vez en una década. Te veo, susurró, y siento mucho todo. Con la confrontación inicial superada, Vanessa guió a su familia hacia una nueva fase de la velada. La atmósfera pesada se fue disipando gradualmente mientras los invitaba a recorrer la mansión
y ver su obra con atención. Esta colección representa mi viaje durante la última década, explicó, guiándolos por la galería que había creado. Cada obra cuenta una parte de mi historia. Diana se detuvo frente a un lienzo particularmente impactante, que mostraba a una mujer sola en la playa, con las olas rompiendo a sus pies y el rostro dirigido hacia un horizonte lejano. Esta es increíble, dijo suavemente. Siento su determinación. Esa fue para mi tercera exhibición individual, explicó Vanessa. Se vendió a un coleccionista privado por $20,000, que en ese momento parecía una fortuna. ¿Y ahora?, preguntó Christopher, genuinamente curioso. Mis piezas más recientes empiezan en 6 cifras, respondió Vanessa sin un atisbo de arrogancia. El mercado del arte puede ser volátil, pero ahora mismo, mi trabajo está en alta demanda. Notó que su padre se detenía frente a una pintura creada durante su periodo más oscuro, poco después del distanciamiento. Mostraba una mesa familiar, con una silla vacía, la persona ausente representada solo por sombras alargadas que cruzaban la escena. Siempre tuviste talento, admitió Richard con reticencia. Simplemente nunca creí que pudieras ganarte la vida con eso. Pocas personas tienen éxito en las bellas artes, reconoció Vanessa. Tuve la fortuna de encontrar a los mentores adecuados y las oportunidades correctas. Pero también trabajé, increíblemente duro, a menudo con 3 trabajos mientras construía mi portafolio. Mientras continuaban el recorrido, Marta se mostraba más animada, haciendo preguntas sobre las técnicas e inspiraciones de Vanessa. Nunca miré realmente tus primeros dibujos, confesó. Estaba tan enfocada en mantener la paz en la familia que me perdí ver cómo se desarrollaba tu talento. Al llegar al estudio de Vanessa, con sus espectaculares vistas a los jardines de la propiedad, Christopher silbó en señal de aprobación. Esta es la vida que la abuela Eleanor imaginó para ti, ¿no es así? Le habría encantado verte aquí. Pienso en ella todos los días, coincidió Vanessa, especialmente en esta casa, que se siente conectada a nuestra historia familiar de maneras que aún estoy descubriendo. Regresaron a la sala donde la conversación inevitablemente giró hacia sus situaciones financieras actuales. Diana fue la primera en abordar el tema directamente. No vinimos solo a reconciliarnos, aunque estoy profundamente agradecida de que eso esté sucediendo, admitió. La verdad es que todos estamos luchando económicamente desde que el negocio fracasó. Papá y mamá tienen muy pocos ahorros para la jubilación, y Michael y yo todavía estamos pagando deudas por intentar salvar la firma. Vanessa valoró la honestidad de su hermana. Lo sospechaba cuando de repente quisiste hablar de asuntos financieros después de 10 años de silencio. Richard se movió incómodo. No venimos por caridad, insistió, aunque su expresión sugería lo contrario. Bien, porque eso no es lo que ofrezco, respondió Vanessa con calma. Lo que propongo es una oportunidad de negocio que podría beneficiarnos a todos. Explicó su plan, que había desarrollado tras descubrir los problemas financieros de la familia. He estado pensando en abrir una galería aquí en la ciudad, enfocada en artistas emergentes de la región. La mansión tiene una cochera que sería perfecta para convertirla. Lo que necesito es alguien con experiencia en negocios para manejar la operación mientras yo me encargo de la dirección artística y los contactos en el mundo del arte de Nueva York. Diana se inclinó hacia adelante, con interés en los ojos. ¿Estás ofreciendo empleos? Ofrezco una sociedad, aclaró Vanessa. Papá, tu experiencia contable sería valiosa para los aspectos financieros. Diana, tus habilidades organizativas podrían encargarse de la operación. Christopher, tus habilidades sociales te convertirían en un excelente anfitrión de la galería y asociado de ventas. ¿Y qué tendríamos que invertir?, preguntó Richard, claramente haciendo cuentas en su cabeza. Su tiempo y experiencia, respondió Vanessa. Yo aportaré el capital para la renovación y los costos iniciales. Pero debo ser clara en algo, papá. Si trabajamos juntos, somos iguales. No habrá jerarquías donde tú tomes decisiones unilaterales. Operaremos por consenso. O no operaremos.
La mandíbula de Richard se tensó, pero tras un momento asintió. Parece razonable dadas las circunstancias. Hay una condición más, añadió Vanessa. Necesito un reconocimiento público de parte de todos ustedes de que la historia sobre mí manipulando a la abuela fue falsa. La gente de este pueblo ha creído esa narrativa durante 10 años y debe corregirse antes de que podamos trabajar juntos públicamente. Marta tomó la mano de su esposo. Podemos hacer eso, Richard. Le debemos eso al menos a Vanessa. Mientras discutían los detalles de la posible sociedad, sonó el timbre. Vanessa se disculpó para atender, regresando con Daniel, quien había llegado según lo planeado. Quiero que conozcan a alguien importante para mí, dijo. Este es Daniel Matthews, mi pareja en la vida y a menudo en el arte. Es curador, en la Galería Westfield de Nueva York. La cálida sonrisa de Daniel y su genuino interés por la familia de Vanessa ayudaron a aliviar la tensión restante. Hizo preguntas reflexivas sobre sus vidas y compartió anécdotas sobre cómo se conocieron él y Vanessa, cuidando de evitar cualquier mención del éxito de ella que pudiera incomodarlos. Al acercarse el final de la noche, Diana pidió hablar, en privado con Vanessa. En el estudio, con la puerta cerrada, su hermana finalmente se derrumbó por completo. He estado tan celosa de ti durante tanto tiempo, confesó Diana entre lágrimas. Primero porque la abuela parecía favorecerte, luego porque recibiste la herencia y finalmente porque construiste esta carrera increíble mientras nuestro negocio familiar se derrumbaba. Pero al verte esta noche, al escuchar la verdad, solo siento vergüenza por cómo te he tratado. Todos cometimos errores, dijo Vanessa, sorprendida de su propia capacidad para perdonar. Creíste lo que papá te dijo, lo cual es comprensible, pero de ahora en adelante necesito una hermana que me vea claramente y respete mis decisiones. Yo también lo quiero, respondió Diana, secándose los ojos. Y quiero que conozcas a mi hija. Ahora tiene 15 años y muestra un verdadero interés en el arte. La he estado animando en parte, porque seguí tu carrera desde lejos, incluso mientras estábamos distanciadas. Christopher encontró a Vanessa, a solas después, su acercamiento más torpe pero igual de sincero. Debí haberte defendido, dijo sencillamente. Yo era el pacificador de la familia, siempre tratando de suavizar las cosas en lugar de exigir la verdad. No cometeré ese error de nuevo. Cuando la familia se marchó, la dinámica de poder había cambiado completamente. Vanessa se quedó en los escalones frontales de la mansión Mitchell, viendo cómo sus autos desaparecían por el camino de entrada. Ya no era la hija rechazada, sino una mujer exitosa que ofrecía a su familia un camino hacia adelante en sus términos. Daniel se unió a ella, rodeándole los hombros con un brazo. ¿Cómo te sientes? Vindicada, respondió Vanessa pensativa, pero también extrañamente en paz. Durante años imaginé que esta confrontación sería solo rabia y acusaciones. En cambio, fue como dejar finalmente un peso pesado que he cargado durante una década. Te vieron esta noche, observó Daniel. Quizás te vieron realmente por primera vez. Vanessa asintió, volviendo a mirar la casa que simbolizaba tanto su éxito como su legado. Sí, lo hicieron. Y sorprendentemente, creo que yo también finalmente los vi. Una semana después de la confrontación familiar, Vanessa se reunió con Diana para tomar un café en un pequeño café del centro. Sin la presión de toda la familia presente, su hermana parecía más relajada, aunque aún llevaba en cada gesto un aire de disculpa. Quiero explicarte qué pasó después de que te fuiste, comenzó Diana, removiendo distraídamente su latte. No para justificar nuestro comportamiento, sino para ayudarte a entender. Durante la siguiente hora, Diana reveló la caída en picada de la familia tras la muerte de Eleanor. Richard realmente había hecho inversiones cada vez más riesgosas, convencido de que una expansión agresiva era la única forma de hacer crecer el negocio en un mercado cambiante. Cuando esas inversiones fallaron, pidió préstamos contra la casa familiar para cubrir las pérdidas.
Papá se obsesionó con salvar su reputación, explicó Diana. Cuanto más desesperadas se ponían las cosas, más controlador se volvía. No se nos permitía hablar de los problemas del negocio fuera de la familia. Él estaba convencido de que podría revertir la situación si solo trabajábamos más duro y manteníamos la lealtad. Marta desarrolló una ansiedad severa y depresión conforme la situación financiera se deterioraba, a menudo medicándose para sobrellevar eventos sociales donde aún pretendían que todo estaba bien. Christopher finalmente dejó la firma hace 3 años tras una fuerte discusión con su padre sobre la transparencia con los clientes. Lo peor fue cómo papá mantuvo esta ficción sobre ti, continuó Diana. Les decía a todos, incluso a nuestra familia extendida, que habías manipulado a la abuela Eleanor mientras ella estaba vulnerable. Se convirtió en una verdad incuestionable para la familia. Cualquiera que sugiriera contactarte era inmediatamente silenciado. ¿Alguna vez dudaste de esa historia?, preguntó Vanessa, intentando que su voz no sonara acusatoria. Diana bajó la mirada. A veces, especialmente cuando veía tu carrera avanzar en las revistas de arte que compraba en secreto, parecías tan enfocada, tan decidida. No coincidía con la persona manipuladora que papá describía. Pero era más fácil creerle a él que enfrentar la posibilidad de que te habíamos hecho daño. Saber cuán profundamente su padre había controlado. La narrativa familiar ayudó a Vanessa a entender las dinámicas que la habían mantenido aislada tanto tiempo. No borró el dolor, pero le dio contexto y lo hizo más comprensible. ¿Y qué pasa con la familia extendida?, preguntó. Tías, tíos, primos. Les contaron la misma historia, admitió Diana. Aunque creo que la tía Louise siempre tuvo sus dudas. De vez en cuando preguntaba por ti, lo que siempre enfurecía a papá. Cuando se despidieron, Vanessa acordó reunirse, con Diana regularmente para tomar café y conocer a su sobrina Lily, que aparentemente había heredado el talento artístico que Diana no tuvo. 2 días después, Christopher invitó a Vanessa a almorzar. A diferencia de Diana, que se había casado y formado una familia durante el distanciamiento, Christopher seguía soltero, concentrado en reconstruir su carrera tras dejar la firma familiar. Debería haberte buscado hace años, dijo mientras estaban en un restaurante cerca de su departamento. Sabía que algo no estaba bien en la versión de papá, pero era demasiado cobarde para enfrentarlo directamente. El miedo no es lo mismo que la cobardía, señaló Vanessa. Papá siempre fue intimidante, incluso antes de los problemas del negocio. Christopher asintió agradecido por su comprensión. Aún así, tuve que reflexionar mucho sobre por qué me mantuve al margen mientras te expulsaban. Creo que parte de mí tenía miedo de que si te defendía, yo sería el siguiente. Explicó que su padre se había vuelto cada vez más rígido a medida que el negocio decayó, exigiendo lealtad absoluta de todos en la familia. Era como vivir bajo un dictador. Todos caminábamos sobre cáscaras de huevo, temerosos de provocar su ira o decepción. Durante las siguientes semanas, mientras se reunía con varios miembros de la familia, Vanessa estableció límites claros, especialmente con sus padres. Aceptó cenas los domingos 2 veces al mes, pero se negó a discutir asuntos de negocio en esas reuniones. Invitó a su madre a recorrer galerías locales con ella, pero dejó claro que su padre debía demostrar respeto constante para que su relación pudiera sanar verdaderamente. Richard fue quien más luchó con la nueva dinámica. Décadas como cabeza indiscutible de la familia habían arraigado patrones difíciles de romper. En una cena tensa, volvió a su tono autoritario al hablar del proyecto de la galería. El espacio debe configurarse eficientemente, declaró. He dibujado planes que maximizan el área de exhibición minimizando los costos operativos. Aprecio tu aporte, respondió Vanessa con calma. Pero, como mencioné, estas decisiones serán tomadas en conjunto. Daniel y yo tenemos amplia experiencia en diseños de galerías que fomentan la interacción de los visitantes y la venta de arte. El rostro de Richard se tensó, pero a su crédito, respiró profundo y asintió. Por supuesto, me interesaría también conocer sus ideas,
Estos pequeños momentos de ajuste se acumularon poco a poco, moldeando sus interacciones hacia algo más equilibrado y saludable. Vanessa se encontró reflexionando frecuentemente sobre cómo la ausencia de 10 años había cambiado no solo a su familia, sino también a ella misma. Una noche, mientras Daniel estaba en una inauguración de exposición en Boston, Vanessa caminó sola por la mansión, considerando cuán diferente podría haber sido su vida sin el distanciamiento. ¿Se habría esforzado tanto por tener éxito si no hubiera estado determinada a demostrar que su padre estaba equivocado? ¿Habría desarrollado su arte la profundidad emocional que ahora los críticos alababan si no hubiera experimentado un rechazo tan profundo? El dolor la había moldeado. No había duda. La había obligado a descubrir su propia fuerza, a crear vínculos fuera de su familia, a definir el éxito según sus propios términos. Aunque nunca agradecería el daño sufrido, podía reconocer que había contribuido a la mujer que se había convertido. Esa noche llamó a Catherine para compartir estas reflexiones. ¿Estoy perdonándolos demasiado fácilmente?, le preguntó a su mentora. Hay diferencia entre perdonar y ser tonta, respondió Catherine. Estás manteniendo tus límites mientras permites la posibilidad de sanar. Eso es sabiduría, no debilidad. Solo recuerda que la reconciliación es un proceso, no un evento. La confianza necesita reconstruirse lentamente. Daniel regresó al día siguiente, aportando una perspectiva fresca como alguien que había crecido en un ambiente familiar relativamente sano. Lo que me llama la atención de tu familia, observó mientras preparaban la cena juntos, es cómo el aislamiento amplificó sus problemas. Tu padre creó un sistema cerrado donde su versión de la realidad no podía ser cuestionada. Abrir ese sistema podría ser lo mejor para todos ustedes. Vanessa reflexionó sobre esta idea mientras planeaba la siguiente fase de su relación con su familia. Si iban a construir algo nuevo juntos, debía basarse en la transparencia y la comunicación abierta, justamente las cualidades que antes habían faltado. Decidió dedicar un ala de la mansión a la educación artística comunitaria, creando un espacio donde niños y adultos locales pudieran tomar clases y participar en talleres. Este proyecto público impediría que la familia cayera nuevamente en patrones secretos y honraría la creencia de Eleanor en hacer el arte accesible para todos. Cuando propuso esta adición al plan de la galería, incluso Richard expresó entusiasmo, genuino. A tu abuela le hubiera encantado esto, admitió. Siempre decía que el arte debía pertenecer a todos, no solo a quienes podían comprarlo. Con la llegada de la primavera, que traía nueva vida a los jardines de la mansión, Vanessa sentía cada vez más capaz de soltar la rabia que había cargado por tanto tiempo. No había desaparecido por completo. A veces resurgía con algún recuerdo particular, pero ya no definía su relación con la familia. Una noche, Christopher llamó, con voz emocionada. He estado pensando en el programa educativo que propusiste. ¿Y si establecemos un fondo de becas en nombre de la abuela Eleanor para estudiantes locales que quieran estudiar arte pero no tengan recursos? Es una idea maravillosa, respondió Vanessa, conmovida por cómo honraba perfectamente el legado de su abuela. Podríamos financiarlo parcialmente con las ganancias de la galería. La conversación la dejó más ligera, como si otra pieza del pasado se hubiera transformado en algo sanador en lugar de dañino. No era ingenua para creer que todos sus problemas estaban resueltos o que su padre había cambiado completamente su naturaleza controladora, pero veía un camino hacia adelante que incluía a su familia sin sacrificar su autonomía ni su respeto propio. Esa noche, escribió una carta a su yo, más joven, la mujer asustada y herida que se había ido de casa con solo la herencia de su abuela y su propia determinación. Escribió sobre las luchas y triunfos por venir, sobre la familia que eventualmente encontraría el camino de regreso a ella y sobre la fuerza que descubriría dentro de sí misma. Por supuesto, nunca tuvo intención de enviar la carta, pero el acto de escribirla la ayudó a conectar su pasado y su presente, reconociendo tanto el dolor como el crecimiento de los años transcurridos. Hiciste bien en seguir tu propio camino, escribió para concluir. Y la abuela Eleanor tenía razón. Al creer en ti, el camino no ha sido fácil,
pero ha sido tuyo, y eso ha marcado toda la diferencia. 6 meses después de la confrontación que había reunido a la familia Mitchell, Vanessa organizó una pequeña cena en la mansión. A diferencia de la tensa reunión que había iniciado la reconciliación, esa noche se sintió relajada y genuina. Diana y su esposo Michael trajeron a su hija Lily, que recientemente había comenzado a tomar clases de arte con Vanessa los sábados por la mañana. Christopher llegó con su nueva novia, Sarah, a quien había conocido gracias al programa comunitario de arte en la mansión. Mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor, la conversación fluyó naturalmente, tocando el progreso de Lily, con acuarelas, la creciente confianza de Christopher manejando las relaciones con los clientes de la galería y las ideas de Diana para expandir su alcance mediante alianzas locales. Encontré algunos de mis antiguos cuadernos de bocetos en 1900, el almacén de mamá y papá, comentó Diana mientras disfrutaban el postre. Era terrible, pero a Lily le gustaron. Dijo que le dieron esperanza de que mejorar es posible. Todos rieron, incluida Diana, una señal humorística y autocrítica de lo lejos que habían llegado desde las defensivas actitudes del pasado. Hablando de mejoras, Christopher agregó: la galería tuvo su mejor mes hasta ahora. Esa serie de fotógrafos locales se vendió por completo, y 3 de nuestros artistas emergentes han sido invitados a exhibir en la muestra regional. Vanessa sonrió, genuinamente complacida por el éxito del proyecto que habían construido juntos. La Galería Mitchell había abierto hace 2 meses en la cochera renovada, presentando una cuidada selección de artistas consagrados y emergentes. El centro educativo ocupaba el ala oeste de la mansión, ya llena de estudiantes de todas las edades, descubriendo su potencial creativo. Vanessa, ¿puedo mostrarle mi nueva pintura a Sarah antes del postre?, preguntó Lily, casi brincando de emoción en su asiento. Por supuesto, respondió Vanessa, conmovida por la manera natural en que su sobrina la había adoptado como una tía querida, puenteando los años de separación como solo un niño. Puede hacerlo. Mientras Lily llevaba a Sarah al estudio en el piso superior, Diana se acercó a Vanessa. Nunca te agradecí bien que te ofrecieras a enseñarle. No habla de otra cosa en toda la semana. Tiene un talento real, dijo Vanessa sinceramente, el tipo que la abuela Eleanor habría reconocido de inmediato. Michael, que había estado callado gran parte de la noche, intervino. Diana y yo hemos estado hablando sobre la idea de establecer esa beca en nombre de Eleanor. Nos gustaría contribuir con una parte de nuestros ingresos para financiarla, ahora que hemos recuperado estabilidad financiera. El gesto conmovió profundamente a Vanessa. Su familia no solo aceptaba su camino ahora, sino que apoyaba activamente oportunidades similares para otros. Representaba un cambio fundamental en sus valores, algo que ella no se había atrevido a esperar. Sería maravilloso, respondió. Christopher y yo hemos estado trabajando en la estructura del programa de becas. Esperamos otorgar el primer premio el próximo otoño. Christopher asintió entusiasmado. Sarah ha sido increíble con la parte administrativa. Su experiencia en organizaciones educativas sin fines de lucro ha sido invaluable. Más tarde, mientras se reunían en la sala para tomar café, Vanessa reflexionó sobre lo natural que había sido encontrar nuevas formas de relacionarse como adultos, construyendo vínculos basados en el respeto mutuo y no en la obligación o jerarquía. Sus padres habían decidido no asistir a esa cena en particular, lo que representaba un tipo propio de progreso, el reconocimiento de que los hermanos necesitaban espacio para desarrollar sus conexiones de manera independiente. Richard y Marta iban encontrando lentamente su lugar en esta nueva configuración familiar. Richard sorprendió a todos al destacar en el área administrativa de la galería, demostrando que su habilidad financiera era valiosa cuando se separaba de sus tendencias controladoras. Marta descubrió una pasión por los programas educativos, ayudando a menudo en las clases para niños y encontrando su voz en el proceso. El camino no había sido completamente fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de recaída en viejos patrones, recuerdos dolorosos que necesitaban ser reconocidos y no enterrados.
Pero con cada intercambio honesto, cada límite respetado, cada éxito compartido, las heridas del pasado continuaban sanando. Después de que sus invitados se retiraron, Vanessa se quedó en el vestíbulo de la mansión, mirando el retrato de Eleanor que había encargado y colgado en lugar de honor. La artista había capturado perfectamente la sabiduría y la determinación suave de su abuela, cualidades que Vanessa había llegado a reconocer en sí misma también. «Siempre tuviste razón», susurró al retrato. «Sobre el negocio, sobre mi arte, sobre lo que necesitaba para convertirme en quien soy». En la previsión de su abuela, Vanessa había encontrado no solo seguridad financiera, sino también la fuerza para forjar su propio camino. Eleanor le había dado los medios para triunfar, pero Vanessa había realizado el trabajo difícil por sí misma, construyendo una carrera y una vida de la cual podía sentirse orgullosa. Ahora, en un giro que nunca pudo haber previsto, usaba ese éxito para ayudar a sanar a su familia y crear oportunidades para otros. La mansión Mitchell se había convertido no en un símbolo de venganza o superioridad, como temía inicialmente su familia, sino en un lugar de creación, educación y reconciliación. Mientras se preparaba para dormir, Vanessa pensó en cuán diferente era su vida ahora comparada con hace un año, cuando descubrió que había sido excluida de la reunión familiar. El dolor de ese rechazo había llevado a una confrontación que finalmente rompió décadas de disfunción, permitiendo que algo más sano creciera en su lugar. Había aprendido que la familia podía reconstruirse, reformarse y redefinirse. Requería honestidad, límites y el valor para enfrentar verdades difíciles. Pero la recompensa fueron relaciones basadas en la elección, y no en la obligación, en el respeto mutuo y no en el control. Por la mañana, se reuniría con Richard para discutir las proyecciones financieras de la galería. Luego almorzaría con Marta y Diana para planear la celebración del cumpleaños de Lily. Christopher pasaría por la tarde para revisar las solicitudes para la próxima exhibición de la galería. Su familia elegida también estaría ahí. Rachel, que llegaría a compartir ideas para un proyecto colaborativo. Catherine, que llamaría para preguntar por sus últimos trabajos. Daniel, que regresaría de su viaje de negocios con historias y sugerencias. La vida que había construido estaba llena de conexiones significativas, trabajo con propósito y la libertad de definir el éxito en sus propios términos. No era perfecta, pero era auténticamente suya, moldeada tanto por la lucha como por el triunfo. ¿Qué piensas del camino de Vanessa? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con familiares para proteger tu propio camino? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor da like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que defenderse a uno mismo puede llevar a la sanación. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y recuerda que a veces los desafíos más difíciles conducen a nuestro mayor crecimiento.